Hoy voy a explicar lo que es la equivalencia. Se dice que dos figuras son equivalentes cuando tienen el mismo área, es decir, cuando encierran ambas el mismo área, aunque tengan distinta forma. Nuestro objetivo va a ser, por tanto, dada una figura, encontrar otra que sea equivalente a esa y que tenga características más favorables. Lo primero que vamos a intentar es encontrar triángulos equivalentes, lo cual es muy sencillo porque teniendo en cuenta que el área del triángulo es base por altura entre 2, si conservamos la base del triángulo, todos los triángulos que tengan su vértice opuesto sobre una paralela a la base van a ser equivalentes porque todos comparten altura y por tanto su área va a ser igual. Esto nos sirve para encontrar un triángulo, rectángulo o isósceles que sea equivalente a cualquier otro triángulo. Para convertir un triángulo cualquiera, que sería este, en un triángulo rectángulo, lo único que tenemos que hacer es trazar por el extremo C una paralela a la base y levantar una perpendicular para que así el triángulo pase a ser rectángulo conservando su área, puesto que la altura sería la misma, la del triángulo original, que la del equivalente. Entonces, el triángulo ABC' es equivalente al ABC porque los dos tienen la misma base y la misma altura. Es lo que pone aquí. El triángulo rectángulo ABC' es equivalente al ABC por tener ambos la misma base y la misma altura. Si queremos convertir un triángulo cualquiera en otro isósceles que sea equivalente, como por ejemplo este, que es un triángulo cualquiera, este ángulo ya no es rectángulo, es obtusángulo, pero bueno, si lo fuera, también podríamos convertirlo en un isósceles. Nada más tenemos que hacer la mediatriz de la base y colocar el vértice opuesto en donde la mediatriz de la base corte con la altura, puesto que el triángulo original ABC y el ABC' tienen ambos la misma base y la misma altura y por tanto son equivalentes. Por tanto, si me dan un triángulo cualquiera y quiero uno isósceles equivalente, tendría que hacer esto, ¿de acuerdo? También puede ocurrir que me den un triángulo y quiera conseguir un rectángulo equivalente o al revés. En este caso bastaría, si me dan el rectángulo, bastaría con construir un triángulo que tenga la misma base que el rectángulo, pero el doble de altura, ya que el área del rectángulo es base por altura y el del triángulo es base por altura partido de 2. Si la altura es el doble, pues al final las áreas son iguales. También se puede hacer con doble base y la misma altura. Me explico. Si a mí me dan este triángulo ABCD y me piden un triángulo equivalente, ¿he dicho triángulo o he dicho rectángulo? Bueno, si me dan el rectángulo ABCD y me piden un triángulo que sea equivalente al ABCD, lo que haré será colocar la altura del rectángulo otra vez por encima ahí y manteniendo la misma base que el rectángulo elegiré cualquier punto de esa altura para hallar el triángulo equivalente. Si quiero que ese triángulo equivalente sea rectángulo, pues evidentemente me levanto por aquí perpendicular y ese sería el triángulo rectángulo equivalente al rectángulo dado. Y si quiero que sea isósceles, pondré el vértice C a la mitad de la base. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la demostración de que efectivamente son equivalentes, ya que el área del rectángulo sería AB, es decir, esta dimensión por BC, que es esta. El área del triángulo sería AB, que es esta dimensión, por la altura, que es BC, dos veces, o sea, 2BC, aquí lo tenemos, y partido por 2. Este 2 y este 2 se anularían y efectivamente queda comprobado que el área del triángulo y la del rectángulo son equivalentes. También podemos hacer duplicar la base. Si duplicamos la base del rectángulo, ¿de acuerdo? Y mantenemos la altura, pues obtenemos un triángulo equivalente. Obviamente, pues no es el único porque este vértice lo puedo desplazar y mientras mantenga la base doble y la altura hasta aquí, pues me va a salir equivalente. Por lo que no existe solo un triángulo, sino infinitos y podría elegir el que más me convenga. Aquí tenemos la demostración, el área del rectángulo sería AB por BC, es decir, esta medida por esta, y el área del triángulo sería
la base del triángulo, que es 2 veces AB, ¿vale? Porque hemos puesto 2 veces la base, y por BC, que es la altura. El 2 y el 2 se anularían y nos quedaría el mismo área. Este proceso también lo podemos hacer al revés, perdón. Si me dan el triángulo y yo quiero obtener un rectángulo equivalente, ¿de acuerdo? En este caso el triángulo es el dato que me dan y me piden que dibuje un rectángulo equivalente. En este caso podría mantener la base del triángulo y dibujar un rectángulo con la mitad de la altura. Solo podría dibujar uno en ese caso porque, bueno, pues solo hay uno. Con esta base y la mitad de la altura, este es el único rectángulo que hay. ¿Vale? Aquí tenemos esta línea que es la mediatriz de la altura para obtener la altura del rectángulo. El rectángulo es ABCD', equivalente al triángulo ABC. Si queremos mantener la altura, que sería otra opción, pues al rectángulo le tenemos que dar la mitad de la base como dimensión, ¿de acuerdo? Es decir, hay dos opciones, mantener la base y que la altura sea la mitad, o mantener la altura y que la base sea la mitad. En ambos casos, las áreas de las dos figuras van a ser equivalentes. Tenemos ahora el caso de querer conseguir un cuadrado. A partir de ahora siempre vamos a querer conseguir cuadrados, ¿de acuerdo? Porque son los más fácilmente podemos conseguir por razones que vamos a ver a continuación. Si queremos conseguir un cuadrado en vez de un triángulo equivalente a un rectángulo, lo que hacemos es ayudarnos de la expresión de sus áreas. Para tener el lado del cuadrado equivalente a un rectángulo determinado es necesario ayudarse de la expresión de sus áreas. El área del cuadrado tendría que ser igual al área del rectángulo. El área del cuadrado es lado al cuadrado, el área del rectángulo es base por altura. Entonces, si despejamos el lado, nos sale que tendría que ser la raíz cuadrada de la base por la altura del rectángulo. Entonces, esta expresión es la de la media proporcional. Por tanto, para obtener el lado del cuadrado equivalente, tenemos que hacer la media proporcional entre la base y la altura del triángulo, pone aquí, pero no, es del rectángulo. ¿Vale? Aquí hay que poner rectángulo. Es decir, que si a mí me dan un rectángulo cualquiera, por ejemplo este, y me piden que haya el cuadrado equivalente, pues hallo la media proporcional entre su base, que sería esta, y su altura, que sería esta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos colocado a continuación de la base, hemos colocado la altura, que sería esta medida de aquí. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hallar la media proporcional entre estos dos segmentos por el teorema de la altura. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar el punto medio, que lo hemos hallado con esta mediatriz, y dibujar un arco capaz de 90 grados que estaría aquí. Entonces, levantando una perpendicular por donde termina la base y empieza la altura, la levantamos aquí y nos saldría ahí el lado, esto, que es el lado del cuadrado equivalente, porque es la media proporcional entre este segmento y este. Construimos el cuadrado con ese lado y ese sería el cuadrado equivalente. El cuadrado, para construirlo, una vez que tenemos el lado, fijaros, vamos a aprender a construir un cuadrado rápidamente. La dimensión que averiguamos es esa primero y tenemos que construir el cuadrado, ¿vale? Entonces, cogemos esa medida, ¿vale? Tenemos que hacer una perpendicular para poder hacer el cuadrado con esas dimensiones. Hacemos la perpendicular, así, bueno, que no está muy perpendicular porque lo he hecho un poco a ojo, por aquí, ¿vale? Y transportamos con el ángulo de 45 grados, transportamos ahí, hasta ahí terminaría la perpendicular, porque claro, yo no sé, yo hago aquí la perpendicular para dibujar el cuadrado y ¿hasta dónde la hago? Bueno, pues la hago hasta donde me llegue el ángulo de 45 de la escuadra. Marco ahí y después giro la escuadra
y ya puedo terminar el cuadrado sin tener que levantar la escuadra del papel y sin tener que medir tampoco. ¿De acuerdo? Vale, así dibujaríamos el cuadrado. Y ya tenemos el cuadrado equivalente a un rectángulo. Por último, aunque hay más casos, pero hoy no los voy a hacer, podemos obtener un cuadrado equivalente a un triángulo, que el proceso es muy parecido. Lo que hay que hacer es igualar las áreas, ¿vale? El lado al cuadrado tiene que ser igual a base por altura partido de 2, por tanto el lado del cuadrado tiene que ser igual a la raíz cuadrada de base por altura partido de 2. Eso quiere decir que hay que obtener la media proporcional entre la base y la mitad de la altura del triángulo. O también podemos hallar la media proporcional entre la altura y la mitad de la base, pero suele ser más favorable la primera opción. Entonces, si tenemos aquí un triángulo y queremos obtener el cuadrado equivalente, que sería este, pues hacemos la media proporcional entre la base del triángulo y la mitad de la altura. Fijaros, aquí he hecho una mediatriz, esta es la altura del triángulo, he hecho esta mediatriz y esta mitad la tengo que colocar a continuación de la base, aquí. Tenemos toda esta dimensión para hallar la media proporcional, he hallado aquí el punto medio con esta mediatriz de todo esto y me sale aquí este arco, ¿vale? Capaz de 90 grados, donde termina la base y empieza la altura, levantamos una perpendicular y ahí nos sale el lado del cuadrado equivalente al triángulo. Una vez que tenemos ese lado, pues ya sabéis, tenemos esta dimensión, subimos la escuadra, dibujamos este lado, nos venimos con este lado de la escuadra, dibujamos la diagonal, ahí terminaría el cuadrado, giramos la escuadra, la bajamos para bajar aquí hasta hacer el cuadrado y ya terminamos el cuadrado sin tener que medir ni levantar la escuadra del papel. Bueno, hay varios casos más, de equivalencia, pero no los voy a explicar en este vídeo porque si no ya se va a hacer demasiado largo. Por hoy, hasta aquí.